Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Esteban Santos, internacionalista, jurista, decano en la Universidad de Hemisferios. Lo invitamos para conocer cómo queda el Ecuador con esta imagen internacional. Si es en lo económico, hemos visto cómo los mercados reaccionaron, bajó cerca de 600 puntos el riesgo país, es decir, es un reflejo. El otro escenario era pavoroso, no nos imaginamos lo que pudo haber ocurrido precisamente en esta imagen. Quizás por ahí voces aisladas de deslegitimados, un dictador hablando de fraude, el que hizo un fraude horroroso en contra de Edmundo González Urrutia en Venezuela, hablando de fraude en el Ecuador. Presidentes como Lula, que de izquierda, o Boric en Chile, que felicitaron al presidente Daniel Noboa. Pero hay otro presidente, parece que trasnochado, Gustavo Petro, que luego de la felicitación que hiciera la canciller colombiana Sarabia, que desde Japón dijo: felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo del Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. Y sale ayer Gustavo Petro, que tiene muchas preocupaciones y ocupaciones que hacer en su país. Ayer le criticaban severamente en Colombia. Sale a decir que no reconoce y que el presidente presente las actas. ¿Será que estuvo en sus cabales? ¿O estuvo cuando le respondió a Trump diciendo no voy a recibir a los deportados? Y finalmente tuvo que, agachado la cabeza, enviar a ministros a Washington. Empecemos por esto, Esteban, buen día. Querido Miguel, un placer y un honor para mí siempre estar aquí en los micrófonos de Radio Democracia. Me alegro también ser el sucesor de quien fue pues mi decano en la universidad, de Fabián Corral. Y fíjese usted parte de su mensaje, como lo decía, ¿no? Ahora yo me orgullezco pues de poder estar con las riendas de la Universidad de los Hemisferios, pero ahí viene esta idea de cómo estamos aportando por un mejor país, por una mejor sociedad, y lejos de esos discursos políticos sin saliva, con la idea de cómo podemos aterrizar en ideas que nos puedan sacar como país adelante. Usted, querido Miguel, ha hecho una muy interesante primera pregunta en torno a qué le pudo haber pasado. Empecemos por el señor Petro. Y claro, la respuesta es uno nunca sabe qué le pueda pasar al señor Petro, pero con su veña tal vez, creo que Yanedi Nostroza lo dijo mejor que nadie, así es que con su veña y la de ella, permítame solo reflexionar en lo que ella brevemente lo dijo, y le decía, y cito: ¿qué le pasó a Petro? Presidente Petro, ¿puede informarnos la fuente que le entregó la información que publicó en su X sobre las elecciones en Ecuador? Porque nada de lo que usted afirmó es verdad. 1. Leonidas Issa, paréntesis con Z, no con S, no ha sido detenido. 2. No se militarizaron las zonas de mayoría de la oposición. Lo que se declaró fue un estado de excepción en 7 provincias gravemente afectadas por la violencia y en las que la población pidió garantías de seguridad para ir a votar. 3. El CNE, que usted llama Dirección de las Elecciones, tuvo custodia militar como lo es en todas las elecciones. 4. Cada mesa tuvo presencia militar como en todas las elecciones, encargada de resguardar el orden y luego transportadas las urnas. 5. Presidente Petro, usted no envió una misión de observación colombiana. Por ende, es falso que hayan tenido que proteger a los veedores con, comillas, temor de que no los dejen salir o que hayan sido retenidos. ¿Quién le dijo a usted eso? 6. La totalidad de las actas electorales están subidas en un sistema público y cualquiera puede revisarlo. 7. Con esto que usted acaba de decir, sin prueba alguna, acaba de perder la neutralidad en la que usted dice mantenerse. Y 8. Presidente Petro, Maduro es un chiste que se cuenta solo. Ni usted lo ha reconocido. Pero ¿a usted qué le pasó? Y le termina haciendo esta pregunta: ¿acaso usted forma parte de algún acuerdo entre los líderes del llamado socialismo del siglo XXI que busca generar dudas en el proceso electoral en el Ecuador? Y entonces vamos aterrizando. Usted lo dijo muy bien. Lula da Silva lo reconoció, Boric lo reconoció, básicamente la canciller colombiana lo hizo. Estamos viendo entonces que se viene un tercer canciller en Colombia porque le estaría
desordenando pues a lo que es la jefa de la política exterior colombiana, y en un acto patriótico, normal, democrático. Fíjese lo que ha pasado aquí en el Ecuador. Y mire, querido Miguel, yo creo que ayer hablaba con algunas personas, pero sobre todo, insisto, con alumnos en la universidad, y muchos de ellos muy jóvenes, y claro, no entienden y no terminan de entender la magnitud de lo que pasó en este último domingo. Y hacíamos esta alegoría de una suerte de una contienda. Estábamos en una pelea de box, si usted quiere. 2 rounds. En el primer round estuvo extremadamente neutro, o sea, estuvo muy pareja, y muchos de los espectadores no confían plenamente en los jueces electorales, o en este caso en quién iba a decir si es que la pelea acababa en una decisión dividida. Y entonces había un miedo real. Pero después se da un segundo asalto, y en este segundo round se gana con más de 11 puntos. O sea, esto, para seguir en el símil, estamos hablando de más de 1.200.000, casi 1.300.000 votos. Eso ni Maduro se lo esperó. Y como le decía el cantante español Alejandro Sanz, oiga, pero es que ni Dumbo se atrevió a tanto. Es Dumbo hablando de orejas cuando sale este señor a intentar o empezar a decir que alguna suerte de fraude. Pero todo esto aún hay más. Y esta es para mí la parte importante, querido Miguel, de cara a justamente la radiografía de cómo el mundo nos puede terminar de ver. Sale una candidata, y la candidata completamente descompuesta. Claro, nadie se esperaba esto de los 11 puntos. Y sale con toda la militancia supuestamente atrás de ella. Y se permite decir: no reconozco la elección. Pues inmediatamente de eso, y en esto hay que celebrar, uno puede estar a favor o puede estar en contra en las ideas, pero el reconocimiento inmediato que hizo, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, eso es lo mínimo. Es que no debería ser algo que se aplauda, debería ser lo mínimo en una democracia. Y claro, al siguiente día tiene que salir el alcalde de Quito a decir: oiga, no, yo no sabía que esto iba a decir. La prefecta de Quito, de Pichincha, perdón, sale también a decir: no, es que no sabíamos, pues, y entonces tenemos que salir a destiempo. Esperaron toda esa noche para decir: no, ¿saben qué? Nosotros tampoco lo aceptamos. Y lo propio, alcaldes, prefectos provinciales. ¿Qué le estoy mandando esto como mensaje, querido Miguel? Que al interior de la Revolución Ciudadana esto es una balacera en ascensor. Se están peleando entre todos. Pero aquí sí viene, para mí, la parte más importante de todas, porque este es un partido, como yo le decía a usted, y otra vez, para sorpresa de nadie, que está gobernado por un caudillo. Pero este caudillo está desesperado porque no puede estar en el país, porque va preso, porque no puede pisar ese país. Entonces, gobernar un partido de estos como caudillo a través del Zoom es muy difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a desmembrarse. Fíjese usted cómo es la política. Y entonces ahora usted tiene un presidente que ha ganado, pero que muy probablemente le tenga mucho más fácil la gobernabilidad, que eso es lo que todos queremos, porque ya empiezan estas deserciones. Entonces sí, mucho que conversar ahí, pero yo celebro que finalmente hay una hoja de ruta muy clara de cara aquí a los próximos 4 años. Entonces uno dice: bueno, a ver, veamos la radiografía internacional. Hay una presidenta mexicana que dice: vamos a esperar. Claro, la pregunta inmediata es: bueno, ¿esperar usted qué? ¿Qué más quiere esperar? Reconoció a Maduro y no reconoce a quien gana con más de 1.200.000 votos. Miguel, la señora Luisa pide un reconteo. ¿Sabe usted quién no fue a este reconteo? La señora Luisa no estuvo ahí. Entonces usted pide, lanza la piedra, pero esconde la mano. Ya no hay nadie dentro de este buró político de jerárquicamente altos, visibles, que le den la razón. Entonces se quedó ella y el señor Correa lanzando piedras a través de redes sociales. No le quedó nada más. Y después, uno, si va a hacer una acusación así de grave, lo mínimo es pruebe, porque quieren, encima tienen la desfachatez de tratar de comparar con lo que pasó en Venezuela. Pues María Corina Machado tiene ahí, con Edmundo González Urrutia, tienen todas las pruebas del fraude. Ellos sí lograron tener todas las actas. Y digo eso sí, porque acá no existe tal cosa como esa prueba. A ver, pruébeme que usted logró cambiar la voluntad a la fuerza. Bueno, tienen derecho, y la ley electoral les faculta para ir, claro, y presentar las pruebas y decir: a ver, revísese. Y eso, querido Miguel, es lo que estábamos todos esperando, porque esto tiene que ser absolutamente claro, es absolutamente transparente. Pero ¿cuál es el tema, Miguel? Porque si usted dice que si seguíamos en esta lógica de la primera vuelta, y aquí evidentemente creo que la crítica más grande ha sido a estos mecanismos del exit poll, que claramente tienen que cambiar, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo, porque claro, todos estábamos bajo un sistema en donde se esperaba una de las finales más de photo finish. O sea, la idea era que podría ser incluso menos de un punto porcentual. Y entonces fíjese usted, Miguel, cómo el discurso ya estaba listo. O sea, si es que el señor Noboa llegaba a ganar con menos de un punto, ya teníamos el discurso del fraude, y ya teníamos proclamado la ganadora. Claro, y salíamos a fraude
y a las calles. Esa era la idea. Y sí, hay que decirlo con nombres y apellidos. Yo creo que el señor Issa ya estaba calentando motores y todo lo demás, porque fíjese usted cómo había un Issa que se presenta como el único representante y que puede ser la voz y voto de todo un movimiento indígena. Y ni siquiera se asomó a firmar este acuerdo que dijo el que había alcanzado con la Revolución Ciudadana, porque le acusaron e incluso le dijeron que iba a haber un proceso de jurisdicción indígena si el señor se asomaba. Y hubieron afortunadamente líderes históricos con un poco de conciencia histórica, política ecuatoriana, señora Uquitito Aña, la propia señora, la señora Lourdes Tibán, que salieron a decir, espérese un segundo, y usted con cargo aquí habla en nombre y en representación de todos. Y ya vemos este fraccionamiento dentro del movimiento indígena. ¿Con qué se queda entonces la Revolución Ciudadana? Y aquí para mí es la parte más importante de todas, porque si no hay una reinvención muy profunda, entendiéndose que esto es un partido de un caudillo que no va a poder regresar al Ecuador y que no existen estos nuevos liderazgos, y los que uno podría decirlo ya no están ahí, porque el alcalde de Quito ya entendió cómo se perdió en Quito y él está en este momento en un proceso de recolección de firmas para su destitución. Él ya perdió cuando Juan Esteban Guarderas le denunció por campaña anticipada y el Tribunal Contencioso Electoral así lo declaró, ya tuvo que pagar una multa por haber violado a la ley. Y entonces él sabe que luego de la... Estaré muy atento a ver qué es lo que ha logrado hacer por Quito en este tiempo, si es que los quiteños le van a dar o no le van a dar el pulgar hacia abajo. Entonces, claro, tiene que cambiar el discurso. ¿Con quién se queda? ¿Cuál es el nuevo liderazgo? No hay ese nuevo liderazgo, y por eso es que, Miguel, empiezan estas deserciones y empiezan esta caída en cascada. Sin liderazgo, pues entonces todos empiezan, sí, a abandonar el barco. Y ahora tenemos un proceso en donde el Ecuador, y aquí viene la última parte de mi respuesta, Miguel, cómo nos vamos a presentar al mundo, cómo nos tenemos que presentar, cómo no puede ser de otra forma. ¿Dónde están nuestras alianzas naturales? ¿Cuáles fueron las respuestas de los organismos multilaterales? Primero, la propia Organización de los Estados Americanos, la OEA, dijo ningún indicio de fraude. Celebramos la jornada pacífica, la jornada democrática, porque eso es lo que todos queremos. Los procesos electorales tienen que ser una fiesta y tienen que celebrarse en paz. Y los organismos, los veedores internacionales, así expresamente lo dijeron. Entonces, como no puede ser de otra forma, gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, la comunidad internacional reconoce, salvo estas deshonrosas excepciones, pero ya sabemos, porque como muy bien se decía, yo más bien me hubiera asustado si es que Maduro me daba la razón. Conclusión de esto, Miguel: el Ecuador ahora sí tiene una oportunidad de oro de cómo nos presentamos como un país serio. Hoy más que nunca necesitamos estos tres pilares: seguridad, sin más, porque sin seguridad nos llega la cooperación y las inversiones, y sin cooperación, inversiones y seguridad, se trunca este camino al desarrollo. Hoy más que nunca el Ecuador ya tiene seguridad, estabilidad de aquí a los 4 años. Entonces ya se puede pensar en país, ya podemos pensar en una herramienta de cómo hacer para plasmar esta política que en el ámbito internacional, que es el que a mí me compete, querido Miguel, yo veo con ojos muy positivos el acercarnos a nuestros mercados naturales, en donde existen estas coincidencias ideológicas y, por supuesto, sobre todo, en donde van nuestros migrantes y en donde queremos que sean nuestras inversiones como tal. Vamos a hablar también del pronunciamiento de los Estados Unidos y las buenas relaciones que hay en este momento, pero para cerrar el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿acaso no puede lesionar las relaciones con el Ecuador, del pueblo hermano de Colombia, con esta injerencia abrupta del señor Petro, cuando dice, voy a leer entre comillas su tweet en X: la dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo una fuerte presencia militar uniformada y con armas. El señor no sabe que siempre hay esa protección. Y concluye Petro: creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. ¿Acaso que le corresponde al gobierno presentar las actas? Me gusta mucho esta reflexión a la que usted llega, Miguel, porque si hay algo que aborrecen decir, no intervención en asuntos internos, dicen ellos, ¿no? Pero cuando ellos quieren, sí que abiertamente dónde es y dónde no es. Creo que en esto Yanedi Nostroza lo pudo decir, no sé si se lo puede decir más duro, pero jamás más claro. En todo caso, que hay que reconocer. ¿Quién le invitó a Petro y estuvo aquí el año pasado y se fueron a Galápagos? Fue el Ecuador, fue el presidente Noboa. Y tuvieron una de las mejores relaciones, entiende, porque a ver, es nuestro vecino y tenemos que tener una buena relación. Con Colombia tenemos que conversar de migración, con Colombia tenemos que hablar de seguridad, con Colombia evidentemente tienes que tener una buena relación. Ahora, aquí la pregunta... sale el sesgo ideológico, político de exguerrillero. Y Miguel, uno diría, bueno, por eso votaron los colombianos. Ahora, yo sí celebro y aplaudo que
que en Colombia han habido instituciones que han estado a la altura de la historia, que no le han permitido al señor Petro hacer este borrón y cuenta nueva o esta nueva agenda que no lo ha permitido porque los colombianos se han dado cuenta de hacia dónde va este señor. Pero en todo caso es el presidente electo y yo creo siempre en el pragmatismo en las relaciones internacionales. Entonces cuando estuvo aquí Petro y se fueron a Galápagos porque él no conocía Galápagos, pues enhorabuena, porque lo que queremos es tener una buena relación. Y esto, cualquier tema que usted tenga si yo tengo un reclamo, para eso están justamente los mecanismos jurídicos, políticos y sobre todo diplomáticos. Usted hizo muy bien, Miguel, en traer a cotación lo que hizo que una Colombia pase de firmar un acuerdo de socio estratégico en la región cuando se fue el presidente Duque. Era el mejor aliado de los Estados Unidos. Una relación así toma décadas para poderla cultivar. 3 tweets trasnochados de un señor que de lo que se le acusa era que estaba justamente bajo la influencia de alguna sustancia, pegado a los tragos del señor. Votó con 3 tweets en la madrugada esta relación pacífica de décadas. Entonces, ¿para qué tiene usted las misiones diplomáticas? ¿Para qué tiene usted diplomáticos? Pues, ¿para qué tiene todo un cabildeo, una parafernalia de personas que están para trabajar en la armonía? Tratar de trabajar en unir posiciones. Fíjese cómo le fue con los Estados Unidos. Entonces, ahora vuelve a este mismo error, porque usted tiene para eso notas formales, para eso usted tiene que presentar estas mínimas pruebas, pero decidió no hacer nada de esto y otra vez prefiere mandar un tuit. Eso no le hace bien una democracia, eso no le hace bien un país. Y por eso es que yo soy el primero que pide y que se entienda que para eso están las instituciones, para eso está el debido proceso, porque de lo contrario, ¿en qué queda todo este procedimiento? Todo lo que nos ha costado a los países vivir en paz, vivir en armonía. ¿Cómo hacemos justamente porque uno no firma la paz con sus amigos, decimos? Y cuando tenemos un impasse, recordemos lo que nos pasó al Ecuador cuando fue el presidente Uribe y cuando estuvo aquí Rafael Correa. Todo lo que fue el problema de Angostura, todo lo que nos costó volver a tener una paz y mejores relaciones con este hermano país. Para eso se crean estos gabinetes bilaterales, con la lógica de que tengamos la mejor comunicación. Pero aquí, otra vez, un tuit, un X, y decidimos botar por la borda todo esto. Yo espero, y hasta ahora celebro, que el Ecuador ha tenido esta posición pragmática. El preguntarle a México, bueno, ¿qué más le falta a usted? Ojalá podamos ya zanjar las asperezas, porque este tema con México ya tiene que solventarse. Con Venezuela no tengo ninguna expectativa de nada, lamentablemente, pero con Colombia, aquí sí un llamado a la mínima sinceridad de parte del gobierno colombiano, y que a la luz de lo aberrante, de lo clarísimo de estos resultados, de estos más de 11 puntos de diferencia, pues señor, entienda que usted no habla por usted mismo. Señor Petro, usted habla en nombre y en representación de un pueblo que se merece este mínimo. Seguramente hay que esperar que esté en sus cabales el señor Petro para que hable con propiedad. Ahora, quisiera rápidamente un comentario, por favor, de lo que pasa en el vecino del sur, Perú, en donde funciona una institucionalidad sólida con un bajo riesgo país, y vea que ayer le sentenciaron a 15 años por corrupción al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Antes fueron sentenciados Alejandro Toledo, que está en la cárcel, Alejandro Castillo está por ser sentenciado, el expresidente Fujimori recibió 25 años, estuvo 18 y salió a morir. Alan García, expresidente, se suicidó. Sí, funciona la institucionalidad. Acá pretenden vender con mentiras, persecución política, incluso con documentales, en lugar de someterse a la ley, nada más. Y en donde estuvo a un vicepresidente en funciones, dejando muy claro cuáles fueron sus colores, ¿no? En estos famosos documentales que tratan de poner una versión tergiversada de una versión de la historia. Pero es un ejemplo muy claro de lo que, pese a sus políticos son muy parecidos en algo a los nuestros, somos primos hermanos también, ¿no? La diferencia es que hay aquí impunidad, ya funciona la justicia. Si usted se fija, ya son más de 2 décadas. Insisto, ya son más de 2 décadas en donde todos los presidentes peruanos han acabado o presos o lamentablemente suicidándose, como usted bien lo ha dicho. Sí, Pedro Pablo Kuczynski lo propio, Vizcarra exactamente lo mismo. Claro. O sea, de todos los nombres que usted ha dado, les sigo dando otros adicionales. Vizcarra, PPK, Kuczynski también por procesado. El caso Odebrecht, claro, por la misma corrupción del cual el señor Glass está en este momento detenido. Entonces, uno se pregunta y dice, a ver, ¿cómo los peruanos
teniendo lamentablemente una clase política de la cual estamos aquí acostumbrados, con esa inestabilidad logran tener estos procesos así de serios, logran tener un crecimiento, porque no llega de la noche a la mañana una inversión de más de 3.500 millones de dólares para el puerto de aguas profundas en Chancay por parte de la China, y de repente vengan también ustedes norteamericanos a ayudarnos a repotencializar nuestro sistema ferroviario. Eso se lo hace con pragmatismo. Tienen una presidenta que actualmente, Miguel, no vota probablemente ni siquiera a la familia cercana por ella, que entró cuando el presidente, el profesor Castillo, detenido por el autogolpe de Estado. Y entonces uno dice, a ver, con estas credenciales, ¿cómo es que el Perú está creciendo? ¿Cómo es que el Perú tiene estabilidad? Y el sol peruano es la envidia como moneda regional por su estabilidad. Entonces yo le doy unas dos respuestas muy cortas. La primera, la moneda no está anclada a la política, o sea, no es el presidente de turno el que puede tener la decisión sobre el Banco Central, es completamente autónomo, lo que pasa un poco con la Reserva Federal en los Estados Unidos, y ya vemos que esto es absolutamente positivo, porque las respuestas son técnicas, no políticas, no lo que le gustaría al presidente de turno, seguir devaluando o seguir imprimiendo sin ningún tipo de respaldo. La segunda, seguridad jurídica. Los peruanos entendieron mejor que nadie que nuestros tribunales tienen y adolecen de estos problemas latinoamericanos de falta de imparcialidad o que puedan ser sesgados. Y entonces se abrieron al mundo con lo que se entiende, para sorpresa de nadie, cláusulas de solución de controversias, el famoso arbitraje internacional, que aquí Miguel se lo quiso poner como este monstruo mitológico de las 7 cabezas. Pues entonces en Perú funciona y funciona muy bien, porque las inversiones entienden que ahí hay seguridad jurídica. Perú crece, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. Y entonces ahí tenemos una buenas ideas de lo que puede pasar ahora aquí en el Ecuador, porque se está hablando de un nuevo proceso constituyente. Y yo siempre digo, a ver, ¿cuáles son esas perspectivas, especialmente en lo internacional, las relaciones con Estados Unidos, con el presidente Trump, que personalmente felicitó al presidente Noboa? Y que no solo le felicitó, ya lo invitó a Mar-a-Lago en esta visita informal que vaya directamente el presidente, y el presidente Noboa también fue de los pocos que pudo asistir a la ceremonia de investidura. Entonces le decía, el Ecuador está haciendo un ejercicio ahora muy fuerte, y esta es una oportunidad de oro para poner nuestras cuentas en regla, para poner nuestras reglas de dentro de la casa en regla. Entonces una comunidad internacional nos va a regresar a ver con buenos ojos en la medida en la que exista separación de poderes, en la medida en la que exista una prensa libre, que Miguel, por eso es que amo y disfruto tanto poder estar en estos espacios, que casi en su momento estas frases trilladas que, insisto, me odio tanto y ahora la replico, del prohibido olvidar, solo para que se entienda, y sobre todo regreso a ver a los alumnos, pues, de estos jóvenes que están ingresando a la universidad, que no vivieron de primera mano esta realidad, y por eso es que las democracias se las construyen y se las trabajan duro. Los problemas de democracia se ganan y se trabajan con más democracia, Miguel. Entonces yo le decía, aquí hay una oportunidad de oro. Se habla de esta nueva constituyente. Bueno, vamos a ver los temas en los que podemos ser perfectibles. Tanto se habla del Consejo de Participación Ciudadana. Veamos si es que tiene que desaparecer sin más los problemas iniciales que tuvo de estas manzanas podridas, que fue el control político a un organismo que supuestamente es apolítico. Y ya vimos a dónde les llevó. Entonces la pregunta que usted me hace, y por eso le correlaciono que, bueno, enhorabuena que usted me pregunte el Perú, porque pese a los problemas, que somos muy primos hermanos, fíjese lo que se está haciendo bien, y estas buenas experiencias hay que terminar de copiarlas. Vea usted solución de controversias, vea usted separabilidad de poderes y cómo pueden ser instituciones que funcionen efectivamente con independencia de ese poder de turno. Y entonces esas tienen que ser nuestras credenciales a una comunidad internacional, al decirles, sí, tenemos un país hermoso, que ya todo el mundo lo sabe, sí tenemos muchos recursos y gente joven, gente buena que quiera trabajar. Para eso necesitamos de estos 3 pilares que le decía: seguridad sin más, cooperación, y que esto sea la punta de lanza para poder tener estos acuerdos comerciales y poder salir y comercializar, pues, con el mundo, que eso es, ojalá que se termine de entender. No hay más ciencia, el Ecuador es pequeño, el Ecuador es un país de clase de renta media, tenemos muchos problemas en este momento. Entonces creer que salirnos de una moneda, que es en lo único que todo el mundo está de acuerdo, volver a pensar en que sea un presidente el dueño de todos los poderes del Estado, aquí entendamos muy bien esta idea. Sí, llevarse de la mejor forma, porque para eso está la Asamblea. Sí, con el judicial tiene que haber una conversación dentro de su separación de poderes. Eso es una democracia, que se pueda conversar, que se pueda disentir en... Fortalecer las instituciones en el ámbito de sus competencias. Amén, amén. Pero es que parece algo tan inalcanzable a la luz de lo que hemos vivido estos últimos años, pero esa es la oportunidad de oro, y por eso, Miguel, yo le sigo diciendo que cada uno dentro de su ámbito. Al aplaudo y lo celebro usted desde la comunicación, lo que ha sido toda su trayectoria. Esto no es sino un reconocimiento y este agradecimiento
reconocimiento de lo que ustedes han hecho como prensa libre. Creo que la academia tiene este rol igual protagónico, lo propio los empresarios y la lógica de que cada quien en su ámbito, en su campo. Esta es una oportunidad de oro para que finalmente el Ecuador pueda estabilizarse como país y podamos ya finalmente convivir en paz y presentarnos a la comunidad internacional como lo que somos. Y esa imagen del Ecuador con este resultado mejora y genera confianza y estabilidad. Eso es lo que se espera. Uno, fíjese cómo hay países, mi hermano estudió ahí y estuvo en el Uruguay, y yo cuando le fui a visitar decía, qué envidia tan sana, cómo los uruguayos pueden pasar de la izquierda a la derecha y en absoluta tranquilidad. Sale un presidente de la calle de Pou y sale a caminar, a tomarse una cerveza o comerse un chivito y la gente estaba al lado, en absoluta paz, en absoluta tranquilidad, y viviendo al lado de estos monstruos que son la Argentina o es el Brasil. Sí se puede, sí hay experiencias. Lo propio Costa Rica, le puedo decir que sus vecinos tienen uno de los problemas más conflictuados en la región centroamericana, pero hay ejemplos de lo que se hizo bien. Entonces, cuando hay una idea país, cuando sabemos hacia dónde queremos ir, en qué nos vamos a hacer los mejores del mundo y en qué no lo vamos a hacer para abrir el mercado y que justamente podamos ser competitivos. Esa es la lógica, Miguel, no volvamos a descubrir el agua tibia, y por eso es que yo concluyo siempre con esta idea. El Ecuador afortunadamente eligió en paz, y hoy más que nunca tenemos que cerrar filas, porque el triunfo de un gobierno es el triunfo de todos, siempre siendo críticos, siempre aportando, cada uno en su espacio. No es un cheque en blanco. Exactamente, usted me quitó las palabras de la boca. Hay que pedirle cuentas y rectificaciones, cambios y llamado a la unidad nacional. Así es, eso es. Y un presidente gobierna para todos. Se acabó ya la campaña. Yo celebro muchísimo escucharle a María José Pinto, por ejemplo, lo que tiene que ser un vicepresidente, proactiva, alegre, uniendo. Ese es el puente, eso es lo que se entienda lo que tiene que hacer. Entonces, en la medida en la que hagan las cosas bien, yo voy a ser el primero en celebrarlo. De lo contrario, como usted lo ha dicho, Miguel, esto no es un cheque en blanco. Para eso estamos cada uno dentro de la sociedad y ver cómo podemos abonar, aportar. Hoy por hoy es un momento importantísimo del Ecuador. Hoy por hoy tenemos que entender el momento histórico político que estamos viviendo y aprovechar estas oportunidades que no vienen todos los días. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Santos, internacionalista, jurista, decano en la Universidad de los Hemisferios, para hablar esta imagen internacional luego de las elecciones. Muy amable, Esteban. Siempre honrado, un placer. Muchas gracias. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos. Diálogo previsto con el doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno, ex asambleísta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.